Doy muchas gracias al Señor por darme la bendición esta tarde de poder compartir la palabra del Señor. Y gracias por las oraciones y los comentarios que nos han hecho llegar, hermanos. De verdad, gracias. Les pedimos mucho sus oraciones por nosotros. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y en mi Biblia yo tengo un versículo semejante, marcado como San Juan capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y son dos expresiones semejantes. El Señor está diciendo: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, dichoso, feliz y más que feliz aquella persona que no encuentre tropiezo en seguir a Jesús. Y el Señor Jesús nos está hablando en San Juan capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, él pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Nosotros nos damos cuenta conscientemente que ninguna de estas situaciones son agradables para la carne ni agradables para nosotros. Nosotros siempre vamos a querer estar en otra condición y no en la condición de estar pasando tribulación o angustia. La tribulación nunca es agradable ni es bien recibida, sea lo que sea, tanto si es algo agotador, irritante o simplemente causante de alguna debilidad. Pero esto no nos debe separar del amor de Cristo. Nunca permita que la tribulación ni el afán de este siglo. Fíjese que yo no me había dado cuenta la similitud o el paralelismo de la tribulación y el afán de este siglo, el afán de adquirir, tener, como dijo el Señor en San Mateo. También tenemos, el apóstol Pablo cita la angustia. ¿Puede el amor de Dios seguir firme incluso cuando todos y todo a nuestro alrededor parece estar demostrando que su amor es una mentira? Fíjate que muchas veces como cristianos nosotros decimos: pero si Dios me ama, ¿por qué yo tengo que estar pasando esta situación? Y que nosotros estamos en el punto de exigir justicia y nosotros estamos pasando angustia en nuestra mente, en nuestra alma. Y el apóstol nos invita a que esto no nos separe del amor de Cristo. Y también el apóstol dice: persecución, hambre. Es posible creer en el amor de Dios, aún más ser más que vencedores, incluso cuando estamos padeciendo hambre, cuando estamos padeciendo necesidad. Anoche yo compartía con la iglesia dos citas de San Lucas capítulo 15 y yo estaba, 14, y yo estaba hablando acerca de cuando el Señor Jesús está hablando acerca del discipulado. Y en el discipulado el Señor está diciendo que para seguirle a Él, nosotros debemos hacer como estas dos actividades, que son el construir, el edificar. San Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, construir? Nosotros como cristianos, estoy hablando a las personas que hemos nacido de nuevo. Yo creo que he nacido de nuevo. Las palabras del hermano John Newton cuando dijo: yo no soy lo que quiero ser, yo no soy lo que voy a ser, pero no soy lo que yo era antes. Y nosotros como cristianos estamos construyendo o estamos derribando. Versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra príncipes de este siglo. Pero también la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo la fortaleza que tenemos, que necesitamos para pelear la buena batalla. Y nosotros como cristianos estamos edificando o derribando, estamos ganando terreno o estamos perdiendo terreno. Y nosotros tenemos que saber qué es lo más importante que necesitamos en nosotros. Muchos de nosotros hemos creído que nosotros hemos sido llamados a la felicidad y no a la santidad. Tampoco quiero decir que yo me estoy pegando todos los días con un látigo en la espalda. Yo no soy masoquista. Pero si usted se pone a ver, los días buenos y los días malos parecieran. Porque nosotros tenemos al enemigo en contra nuestra, al príncipe de este mundo, tenemos al mundo en contra nuestra, a la carne en contra nuestra y a uno que otro cristianillo de cuarta en contra nuestra. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar alertas, apercibidos por el ataque del enemigo y por tratar de edificar. Y nuestras piedras para edificar, nuestros ladrillos, no son materiales, son espirituales. Y mientras yo estaba platicando con un pastor, qué bueno cuando nosotros podemos fortalecer, animar y traer una palabra de aliento, de alivio en situaciones difíciles. Cuando usted y yo pasamos por tiempos muy difíciles, Dios nos capacita para poder ser instrumentos de bendición. Dios está formando su propósito en nosotros. Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Yo estoy tratando de imaginarme en estos últimos días cómo era el carácter de Cristo. Por supuesto que el Señor nunca habló golpeado. Por supuesto que el Señor nunca habló irritado. Por supuesto que el Señor nunca habló enojado. Y a veces qué tan lejos estamos nosotros de esto, cuando el simple acento de nosotros ofende a las personas. Nosotros debemos ser personas que ofrecen esperanza, fortaleza y bendición, que nosotros ofrezcamos consuelo en el tiempo difícil. La Biblia nos habla de los padecimientos de Cristo, de los que nosotros también debemos participar. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 10. Voy a leer esta cita bíblica. Y dice la palabra del Señor aquí que de la misma manera como Cristo padeció, dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Una de las cosas que yo he estado compartiendo mucho con la iglesia, se lo escuché a don Will Mayer en Oaxaca cuando compartió, y él decía, a veces dormimos con una persona, el esposo, la esposa o el hijo o la hija, que tiene el demonio del tamaño de un ferrocarril, dijo él. Yo le dije a la iglesia del tamaño de un transatlántico, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros tenemos que saber que el Señor Jesús dijo, y es un enfático, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Para que ese hijo o esa hija deje la mala vida, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para vivir un matrimonio que le agrade al Señor, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Yo estaba recordando el himno, le decía a mis hijas, que cantaba la iglesia cristiana hace muchos años. Oh Dios, visítanos, no tardes, mándanos, oh Señor, tu poder. Venimos hoy a tus altares, manifiesta, oh Señor, tu poder. Es tu promesa, Salvador, darnos al gran Consolador. Y qué bueno cuando nosotros sabemos que no estamos solos, que el Espíritu Santo nos va a ayudar, verdaderamente nos va a ayudar, verdaderamente nos quiere ayudar a tener una vida más agradable delante de los ojos del Padre, más agradable para Cristo. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero participar de los padecimientos de Cristo. No me diga usted
que si usted es de recursos medios, cuando usted construyó su casa, fue bien fácil, no tuvo usted problemas, ¿no es cierto? O cuando mandó a sus hijos a la universidad, usted no estuvo preocupado. Claro, yo estoy hablando de un nivel medio. Claro que si usted es de nivel muy alto y usted llevó a sus hijos a Harvard, pues entonces yo no tengo nada que decir de esto. Pero estoy hablando cuando nosotros tenemos que hacer algo que vale la pena, tenemos que construir algo que vale la pena. O si usted acaba de abrir un negocio y yo le digo, no se preocupe, y usted va a decir, ¿cómo no me voy a preocupar si tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar a los empleados, tengo que comprar la mercancía? Y usted va a tener suficientes razones para estar preocupado. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero ver a Cristo a través de mi vida, cómo se mueve, y yo quiero participar de sus padecimientos. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Jesucristo? Él sufrió gran angustia mental y física. Cristo fue rechazado y fue objeto de desconfianza. Lo insultaron, se burlaron de él, se rieron de él. Fíjate, nosotros tenemos que repasar esto con mucho cuidado, porque el Señor sufrió una gran angustia mental y física. Fue rechazado, fue objeto de desconfianza, lo insultaron, se burlaron de él, se rieron de él, de la vida, del creador del universo, del que tiene todo poder, toda potestad me ha sido dada, dijo él, en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder y toda autoridad. Estuvo solo, con hambre, pobre, sin recibir el aprecio o el amor víctima de calumnias, avergonzado y hecho motivo de burlas. Lo llamaron mentiroso, impostor. Fue llamado falso profeta, que echaba fuera a los demonios, porque él era el príncipe de los demonios. Su familia misma lo rechazó. Marcos 3:21 nos dice que su familia decía, está fuera de sí. Para estas alturas tal vez José, voy a decirlo en este término, ojalá no necesite yo más explicación, el padrastro de Cristo ya no vivía, y tal vez sus medios hermanos tenían que decir, qué bueno que papá ya no está, nos hubiera avergonzado, porque nosotros sabemos que él es nuestro hermano mayor. Pero eso de que diga que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, que él es el Cristo, ellos decían, está fuera de sí, y ellos no comprendían. ¿Te acuerdas que hay un versículo que dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón? Yo creo que al principio María no le dijo esto a sus otros hijos, porque tal vez ellos no iban a digerir esto, que el Espíritu Santo, como todavía algunos no lo dijeron, había venido y había hecho sombras sobre él. Se han dicho tantas calumnias y tantas cosas blasfemas del nacimiento virginal de Cristo. También en San Juan capítulo 7 versículo 5 nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun su propia familia confiaba en él. Sus discípulos habían prometido estar con él hasta la muerte, pero a la hora de la hora lo abandonaron y lo dejaron solo, huyeron. Por último, fue escupido, escarnecido y muerto en una cruz. El apóstol Pedro, cuando inicia sus sermones en el libro de los Hechos, dice que por el conocimiento de Dios, la palabra nos dice, ofrecido antes de la fundación del mundo. La salvación es el magnífico plan de Dios, es el propósito de Dios, es la intención de Dios buena y agradable para todo ser humano. La salvación de Dios para nosotros, porque no socorrió a los ángeles, sino a los hijos de Abraham. Nos quiso socorrer a nosotros, mostró misericordia por nosotros. Oh, magnífica y maravillosa misericordia y gracia mostrada hacia nosotros.
Por eso quien ha escuchado esta palabra y la ha echado tras sus espaldas, dice la palabra en Hebreos, ya no queda más sacrificio para él, ya no queda más holocausto para esta persona. Pero el Señor, teniendo misericordia de nosotros, lo escupieron, lo escarnecieron y lo mataron en una cruz. Y por supuesto que queda claro que Él conoce del sufrimiento, que Él conoce de los tiempos difíciles, porque pasó todos ellos. En el libro de Hebreos capítulo 4, nosotros encontramos al escritor del libro de Hebreos diciéndonos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue sin pecado. Siempre existe un buen propósito en el tiempo difícil. Usted me va a decir, yo no creo esto. Siempre hay un buen propósito de Dios. Siempre que vamos a la casa del alfarero, siempre que vamos al horno, hay un buen propósito que Dios está moldeando en nuestra vida. Usted me puede decir, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero el Señor no te dice que tú lo entiendas o lo comprendas. El Señor está diciendo, confía en mí, espera en mí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El sufrimiento produce consolación. Cuanto más difícil la angustia, es mayor la consolación para nuestras vidas. Nosotros encontramos esto en la palabra del Señor. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Dios, se le conoce como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, pero también se le conoce como el Consolador. Me voy. Qué palabras tan profundas cuando el Señor les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, yo lo voy a enviar, el Consolador, el Espíritu de Dios, el que hace que arda nuestro corazón cuando escuchamos la palabra del Señor, el que hace que arda nuestro corazón cuando nosotros estamos leyendo su palabra y tal vez ya terminamos el capítulo que teníamos pensado leer y hay algo más, y hay algo más que Él quiere decirnos. Y hay algo más que Él quiere hablarnos. Bendita palabra de Dios, bendito Consolador de nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 y 5 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bendito Señor, bendito Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor así: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿A poco cuando le servíamos al enemigo no sufríamos? ¿A poco cuando le servíamos a la carne no sufríamos? Por favor, ¿a poco cuando le servíamos al sistema mundanal, al sistema vano, a poco no sufríamos? Sufríamos y hasta más, y eso lo soportamos. Pero dice el apóstol, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Leía un comentario que esto de dejándonos ejemplo es cuando los niños griegos aprendían las letras, ponían las letras abajo y como un papel calca arriba, y ellos seguían el modelo de la letra que estaba abajo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y yo estaba diciendo ayer a los hermanos de la misión de aquí de Veracruz, no estoy diciendo con esto que Dios ama la injusticia, que Dios ama el sufrimiento. No, el Señor Jesús encomendaba su alma al que juzga justamente. ¿Recuerdas allá en el pretorio, cuando antes de llevar a Cristo al pretorio, el sumo sacerdote le dijo: ya no nos inquietes más, dinos si tú eres el Cristo? No, ya, por favor, dinos. Y él dijo: tú lo has dicho, y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hace cuánto tiempo este hombre está en la eternidad? Y yo no tengo la veracidad para decir fue al infierno, fue al cielo, pero desde donde él está, él ve a Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sufrimos, dice la Biblia, también reinaremos. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice el 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios posa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entrometerse en lo ajeno. Hay gente que se llama cristiana que sufre por ser ratero, por ser mentiroso, por ser mal trabajador. No, el Señor está diciendo: no te confundas. Si vas a cosechar la siembra de tu pecado, ese es otro asunto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire, nosotros tenemos que saber que vamos a construir no es fácil, que vamos a luchar no es fácil, pero nosotros también tenemos que estar bien conscientes y bien claros que esto es un momento nada más. El Salmo 90 dice que para Él 1000 años son como un día, y un día es como 1000 años. Nosotros apenas vamos a vivir en un parpadeo desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Mire más allá del horizonte y aprenda. Dios es fiel. Sea paciente, espere en el Señor, y el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Él cumpla su propósito en nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel. Estoy leyendo en la 60. Recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola y triste comida vendió su primogenitura. Esperemos, Él nos disciplina, Él permite que pasemos tiempos difíciles para que participemos de su santidad. No deje que ninguna raíz de amargura lo estorbe. Existe una forma de erradicar toda raíz de amargura. Primero, levanto en las manos caídas y las rodillas paralizadas tienen que ser fortalecidas. Habla de movimiento, habla de construir, habla de diligencia, habla de esfuerzo, habla de avanzar, habla de servicio activo a Dios. Debemos desechar todo pensamiento de rendición. Vamos a pelear la buena batalla, no nos vamos a rendir. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros seguiremos un poco más como peregrino. Siguió hacia adelante, un poco más hacia adelante. El Señor no tarda en venir, el Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Dios permite todo para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: porque los que aman a Dios, ese es el orden correcto del texto, no es a los que Dios ama, porque Dios ama a todo el mundo. El orden correcto del texto es: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El sufrimiento irrita la carne. El sufrimiento no es agradable para la carne. Y no estoy hablando de la masa corporal, estoy hablando de los deseos pecaminosos, de los deseos carnales. Salmo 77:2: al Señor busqué estando en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Nadie va a dar una explicación completa o exclusiva. ¿Por qué nos pide levantar las manos? Nadie. Algunos han dicho que es la rendición, algunos han dicho que es tomar de arriba, algunos han dicho, pero dice la palabra: levantad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, Señor nuestro. ¡Qué bendición! Dice el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo. Espero no estarme equivocando. El Salmo 34:19 dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En hebreo, aflicción es R-A, equivale a mal, calamidad, angustia, infortunio, miseria, pobreza, tribulación, pena. Pero también la palabra de Dios afirma en este mismo salmo, en el versículo 17: claman los justos y Jehová oye. Equivale a Primera de Juan, cuando dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si Él nos oye, tenemos la respuesta a todas las necesidades que nosotros hayamos hecho. La Biblia
dice que el oír de Dios, el prestar atención de Dios, equivale a tener la liberación. Muchas son las aflicciones del justo. No somos liberados cuando somos rescatados del horno. Recuerda a los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no fueron rescatados del horno. El rey le dijo: ¿es cierto que ustedes no se inclinaron ante la estatua cuando oyeron la música? Y le dijeron: es cierto. Y si vuelve a tocar, ¿no se van a inclinar? No nos vamos a inclinar. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos, y si no, nosotros somos de Él. Vivimos para Cristo, morimos para Cristo. Y dice la palabra que el rey mandó a calentar el horno muchas veces más, al grado que las llamas de fuego atrajeron a los que habían calentado el horno y los consumieron, los mataron. Pero cuando ordenaron a los 3 jóvenes entrar, no había 3, había 4. Y el rey dijo que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Cristo estaba ahí. Nunca hemos estado solos. Nunca nos ha dejado solos. Por muy difícil que sea el horno, por muy difícil que sea la prueba, la tribulación, no somos liberados cuando nosotros somos rescatados del horno, sino cuando morimos a nuestro yo, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro ego. La liberación no viene por resignación, la liberación viene por resurrección. Dice la palabra: las aflicciones de hoy no son comparadas en nada y por nada con la gloria venidera. Padre, permite que esta palabra lleve fruto para la gloria de tu nombre, que tu nombre sea engrandecido y glorificado. El hermano, la hermana, el joven o la señorita, el adolescente que esté pasando un tiempo difícil, fortalece su fe en el nombre de Jesús. Amén.